Muchas gracias, doctor Zweidler, por su intervención, por sus ideas, por esta invitación a pensar de manera distinta, a separarnos de tener un solo modelo en la cabeza y sobre todo gracias por tolerar mis señales sobre el tiempo y el cumplimiento del tiempo. Yo soy Mauricio Reina, me presento nuevamente, voy a acompañarlos en la moderación de los 3 paneles de la mañana y sin más preámbulo, quiero invitar a nuestros panelistas a una primera ronda de reacciones. Vamos a operar de esta manera, cada uno libremente va a tener 4 minutos o 5 minutos para dar su primera reacción sobre lo que acaba de oír y después haremos un par de rondas, ojalá alcancemos a dar 2 más, ya interactuando y discutiendo. Yo quiero decirles que el propósito de este primer panel era tener cierta claridad acerca de para dónde van los precios internacionales del petróleo, si estamos en una situación de un cambio estructural o estamos en una situación de la parte baja del ciclo, de un ciclo, y cuáles son los factores que podrían ayudarnos a prever para dónde van los precios del petróleo. Pero muy temprano en su presentación, el doctor Zweidler se encargó de desactivar todo esto. Es decir, son impredecibles los precios del petróleo, no hay un solo modelo que nos funcione, vamos a funcionar con escenarios. Está ciertos hechos que son corroborables, la caída en el número de plataformas que están en operación en Estados Unidos, la producción de Estados Unidos ya en el mes de mayo empezó a torcer la cabeza y a descender finalmente después de tanto esperarla, pero dentro de los países miembros de la OPEP hay una competencia feroz y hay una capacidad productiva que no da tregua, con Arabia Saudita liderando el paquete y seguida muy de cerca por Irak, y lo que vaya a suceder con Irán en unos meses adelante, que es muy difícil de saber. Con ese nivel de incertidumbre quiero arrancar de allá hacia acá y arrancamos con un economista, con el doctor José Darío Uribe, gerente del Banco de la República, que es, por su formación de economista, seguramente tiende a tener más modelos en la cabeza que escenarios, pero quiero oír en 4 minutos, doctor Uribe, ¿qué le produce esta presentación en cuanto a nuestra pregunta central? ¿Para dónde irá este tema de los precios del petróleo? Por favor. Bueno, muchas gracias. Lo primero es felicitar a la Asociación Colombiana de Petróleos por su cumpleaños, por toda la labor que ha tenido en todos estos años y por supuesto agradecer a su presidente ejecutivo, el doctor Francisco José Lloreda, por la invitación. Yo realmente me siento en aguas extrañas, porque yo no soy un experto en petróleo. Por supuesto, como banquero central y en un país productor de petróleo, la variable precios es una variable fundamental. Y debo confesar que yo no he estado pensando exactamente en la tarea de tratar de proyectar precios del petróleo, simplemente soy un usuario de los informes del equipo técnico, que a su vez son usuarios de personas con altísima calificación, como quien nos acaba de hacer una excelente presentación. Pero precisamente estaba oyendo la presentación y estaba tratando de pensar a lo economista básico, la función, cómo sería el modelo, y entender por qué es tan difícil o imposible predecir el precio del petróleo. Y lo que yo leo de la presentación, o lo que aprendo de la presentación, son varias cosas. Una, me da la impresión, y esto es una hipótesis, y por supuesto quienes la han trabajado pueden decir si estoy totalmente equivocado, el mejor predictor, si uno mira esa serie de los años 60 hacia acá, el mejor predictor para 1, 2, 3 años siguientes del precio del petróleo es el precio del petróleo que esté vigente en el momento de hacer la proyección. Porque cuando mira unos futuros o cuando mira lo que se estaba pensando en otras épocas, el descuadre es enorme. Entonces, ahí tengo una hipótesis, y es que si a mí me dicen hoy, a partir de lo que he aprendido hoy, proyecte el precio del petróleo, trato más o menos de estar en un nivel cercano al precio que estoy observando el día de hoy. Y eso ocurre en muchas variables. Ahora, la dificultad viene es que este es un mercado de lo que los economistas llamamos, tiene unas curvas de oferta y de demanda muy inelásticas y se demora para producir, no puede reaccionar rápidamente la producción a cambios en los precios.
Y ese tipo de mercados han sido analizados en la teoría económica y muestran que lo que tienden es a sobrereaccionar. Choques que reciben los llevan, si son hacia arriba, los hace ir más hacia arriba de la cuenta, y si son hacia abajo, los hace ir más hacia abajo de la cuenta. Entonces, eso como una primera parte, como una primera introducción. Pero, ¿cuál sería mi modelo a partir de lo que yo aprendo acá? Uno ve unas fluctuaciones, unos movimientos, unos ciclos de largo plazo, incluyendo el llamado superciclo de precio de petróleo, ese fuerte incremento que tuvimos entre el 2003, 2004 hasta 2014, o hasta el 2011, y después continuó hasta el 2014 con una pequeña interrupción ahí cuando la crisis financiera internacional. Esos ciclos yo creo que uno los puede entender mirando lo básico, oferta y demanda. Y si estamos hablando de épocas recientes, pues la demanda tiene un papel fundamental, por supuesto, la demanda de petróleo de economías emergentes, muy particularmente China, y no solo por su tasa de crecimiento, sino por la composición de ese crecimiento, donde hay un proceso acelerado de urbanización y de industrialización que consume petróleo y un aumento en los ingresos que los lleva a consumir petróleo. Entonces yo creo que la demanda es lo básico, lo intuitivo es simplemente pensar en esta forma. Y en oferta hay todo lo que tenga que ver con determinaciones de costos. El aumentos en los precios lleva a aumentar la capacidad, a explorar más, a hacer rentables pozos que antes no eran rentables y por lo tanto, por eso es que alguna gente dice, no, es que a $120 el barril, hay petróleo en todas partes del mundo porque se hace rentable muchos otros costos. Y un elemento central que comienza a generar la gran dificultad para predecir, cambio técnico. Los cambios técnicos no son algo que se pueden predecir fácilmente. Uno los mira, los grandes cambios técnicos cuando lo pregunta a uno qué iba a pasar con la fotografía de rollo, 10 años antes nadie se imaginaba que iba a pasar lo que pasó, etcétera. Eso está ampliamente analizado. Entonces ahí hay un elemento, es que el cambio técnico es de alguna manera impredecible digamos a 5 o 10 años, lo que pasó, por ejemplo lo que se ve ahí con los no convencionales y ese crecimiento tan fuerte de los Estados Unidos, pienso yo que hace 10 años no se veía en esa magnitud. Entonces, ese comportamiento del ciclo largo está ahí. La pregunta es, y esto es muy interesante de la presentación, a pesar de que eso sean los determinantes, si uno pueda tener algo de idea en todo, menos en lo del cambio técnico y la velocidad de ese cambio técnico, de todas formas es demasiado difícil, a pesar de que los tenga bien analizados, proyectarlos. Entonces, es que hay otras cosas que los pueden desviar de esos factores que los economistas llamamos los fundamentales de oferta y demanda que analizaba anteriormente. ¿Y cuáles son esos 3 factores? Por lo que entiendo en la lectura. Uno, por ejemplo, la OPEC, las políticas, lo que tuvo que ver en su momento Arabia Saudita reduciendo la producción y lo que tuvo que ver, por ejemplo, ahora Arabia Saudita no reduciendo la producción. Entonces la OPEC tiene un elemento importante. Otro factor importante, factores geopolíticos, los mencionaban, porque quedó tan alto, no comenzó a caer antes el precio del petróleo, por ejemplo, en el primer semestre de 2014, ahí estaban problemas de Libia, de Irak, etcétera, probablemente eso tuvo que ver, apenas se solucionan, se resuelven, comienza la caída del precio del petróleo. Entonces el segundo es geopolítico. Y el tercero, que es un elemento ampliamente debatido en la literatura, tiene que ver con toda la financialización del petróleo, que se convierta en un activo donde se invierte, etcétera. Todo ese tipo de cosas puede generar enormes variaciones. Entonces ese sería mi modelo básico. ¿Por qué es tan difícil? Por estos 3 factores que los puede llevar a desviar, que muchos son impredecibles, no sabemos si se arma un problema enorme, por ejemplo, en el Medio Oriente, no sabemos exactamente qué puede pasar con las decisiones de Arabia Saudita, que mañana decida que sí va efectivamente a reducir la cantidad de producción de petróleo para subir el precio, etcétera, es muy difícil de predecir. Y por el lado de los fundamentales es muy difícil predecir el progreso técnico y el impacto del progreso técnico y su velocidad. Gracias, doctor José Darío Uribe. De hecho,
todos los factores que acaba de mencionar usted de oferta y demanda los conocíamos perfectamente hasta 2012. Sabíamos que China se estaba desacelerando, sabíamos cómo venía el crecimiento de la economía mundial, había estimaciones de oferta y demanda más o menos razonables, y de los factores inciertos que usted menciona, pues el de cambio técnico es el que más tarda en cuajar, y lo conocíamos en cuanto a no convencionales, pero no sabíamos cómo iba a reaccionar la OPEP, cómo iba a reaccionar Arabia Saudita y qué iban a hacer a partir de mediados del año pasado. Es decir, que esos factores de incertidumbre que están allí nublando la posibilidad de mirar los fundamentales económicos son efectivamente los que hacen grandes cambios de corto plazo. Seguimos con el doctor Luis Travesedo, el director de Exploración y Producción de CEPSA. ¿Qué le produce esta reflexión sobre cómo predecir y si es previsible el futuro del precio del petróleo y hacia dónde va la situación actual? Doctor Travesedo, por favor. Muchas gracias, buenos días, es un privilegio estar aquí hoy. Agradecer a la ACP por haber convocado esto, por su feliz 50 aniversario, animarles a continuar en la misma senda de trabajo. Yo creo que hemos escuchado dos intervenciones antes de esta que a mí personalmente me dicen que hay mucha predisposición a ayudar a la industria, entonces sigamos trabajando por ahí. A la pregunta. Mire, predecir, yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha hecho aquí. Felicito a Daniel, ha sido una brillantísima presentación, creo que nos ha explicado muy bien dónde estamos. Cuando empezó a caer el precio del crudo, la gran pregunta era, ¿y cuánto tiempo va a estar bajo? Ya se hablaba en aquella época que a ver si vamos a tener una recuperación en V. Esto hace un año. Se decía, ¿qué factores hay? La producción en US, que parece que a todos nos sorprende hoy, pero en aquel momento sorprendió. Nadie predecía esto. El dinero barato, lo ha dicho Daniel, nos hace más audaces un dinero barato y nos metemos en proyectos. Y entonces se accionaban proyectos y se tiraban para adelante. El rol de la OPEP lo has mencionado tú. Bueno, pues yo creo que es inequívoco que los países de la OPEP han decidido que ellos son los productores más baratos, con razón o sin ella, yo creo que la tienen, y que ellos van a seguir produciendo. De hecho, están aumentando producción. Yo creo que 10 meses después, hoy miramos y ¿dónde estamos? En sobreproducción. Lo que la gente venía a decir, que el US, con su capacidad para reaccionar en un modelo de negocio muy diferente que lo es al convencional, han reaccionado, pero han reaccionado para seguir siendo más eficientes. Lo ha dicho Daniel también. Hoy el declino que se estaba viendo, pues no está llegando ese declino. Y evidentemente no se ve una caída de la producción hoy. Y hay mucho cuestionamiento acerca de la demanda. ¿Va a tirar China? Está claro que Europa, los datos de crecimiento no son muy halagüeños, con lo cual lo que nos queda es Asia, China para tirar de la demanda. Son interrogantes. ¿A dónde me lleva esto? Nosotros o nuestra compañía pensamos que los precios van a quedar bajos durante mucho tiempo. ¿Qué es mucho tiempo, Luis? No tengo ni idea. Lo que le puedo decir es que nosotros, en el esquema de escenarios que ha citado Daniel, que es una metodología que también utilizamos, nosotros nos preparamos para el peor escenario. Y para ese peor escenario venimos trabajando desde principios de año. Es decir, cómo hacer que nuestros proyectos sean rentables. Es decir, a mí me gusta estar en la parte verde del gráfico que ha puesto en coste de capital. Yo creo que todos queremos estar ahí. Ahora, ¿cómo podemos hacer para que en un entorno de 40 o 50 dólares nuestros proyectos estén todos ahí? Con un tema en nuestra industria que es muy particular, que producir un barril es muy buena noticia, pero producir un barril le trae a uno el compromiso de buscar un barril de reemplazo. Entonces, no es tanto ser capaces de producir los activos que ya tenemos, sino buscar reemplazo de esos barriles para que tengan una rentabilidad a estos precios bajos. Esta es nuestra visión, que no es mucha visión, más que, óigame, hay que hacer algo, uno no puede quedarse esperando que el precio suba y le arregle la vida, no. ¿Y qué podemos hacer? Pues lo ha dicho el ministro, el rethinking, lo ha dicho Daniel. Mire, hay que cuestionarse cada uno de los dólares que invertimos. Hay que adelgazar, hay que quitarse de lo accesorio. Hay que adaptarse. La palabra en inglés resilience es muy práctica, es decir, la capacidad que uno tiene para sobrevivir en entornos cambiantes. ¿Esto es fácil? Por supuesto que no lo es. No es para nada fácil.
y evidentemente nuestro universo pues va a tener que cambiar en los próximos años. Evidentemente, cuanto más tiempo esté transitando el precio por barril en entornos bajos, quiten que en entornos bajos hay analistas que todavía son más, que hablan de los 20, o sea que uno ya en la definición de entorno bajo ya uno se pierde. Pero cuanto más tiempo estemos transitando ahí, más va a cambiar nuestro universo de industria. Y aquí todos tenemos que hacer esfuerzos. Llevamos unos años en los que los costes no han hecho más que crecer, en los que posiblemente por la falta de disciplina que hacía referencia Daniel, hemos hecho sobreingeniería de nuestros proyectos o no hemos prestado atención hasta el último capítulo. Eso tiene que cambiar. Eso no va a cambiar de la noche a la mañana. Es impensable que la estructura de costes seamos capaces de recomponernos para mitigar una caída del 50% del precio del dólar, del barril, perdón. Lo que pasa es que esto vamos a tener que hacerlo. Habrá compañías que tendrán que desaparecer, habrá proyectos que se tendrán que cerrar y habrá otros que se tengan que reinventar. Y con esto acabo. ¿Qué le podemos pedir a Colombia y al país? Yo creo que lo ha dicho fenomenal el vicepresidente, el ministro. Yo lo llamo incentivos. Y en forma de incentivos hablemos de government take. No tiene sentido un government take tan alto en entornos bajos. Pero hablemos también de flexibilidad. En un sector muy atomizado o donde se pueden dar muchas concentraciones o cambios de manos de ciertos proyectos, porque tiene lógica, pues lo que uno le pediría a la autoridad es que nos acompañen, que sean una de las ventajas que tiene la capacidad de adaptación que han demostrado el US, es la cantidad de transacciones que se pueden dar, cómo los activos cambian de mano, la capacidad de adaptación del sector servicio a las necesidades de los clientes. De esto tenemos que aprender. Y, por supuesto, hay algo que no podemos evitar tener y es el tema de la seguridad. Aquí tenemos que seguir operando con los mejores estándares de safety y por supuesto, en temas de gobierno corporativo. El relacionamiento con las comunidades es algo fundamental para nuestra industria, lo que yo llamo la licencia para operar. Gracias. Muchas gracias, doctor Luis Travesedo, por sus opiniones, su franqueza sobre su incertidumbre. Y le doy la palabra a otro economista acostumbrado a hacer proyecciones y a tener cierto nivel de certeza sobre el futuro, con un margen de error, por supuesto, el doctor Leonardo Villar, director de FEDesarrollo. Doctor Villar, ¿qué le produce esta presentación sobre la incertidumbre? Bueno, muchas gracias. Yo, ante todo, quiero agradecer también a la ACP y al doctor Francisco José por la invitación y decir que me pone muy contento la presentación en un sentido, y es que, como decía Jota, yo también me siento muy extraño, digámoslo así, en este medio de personas que conocen mucho el sector y en el que, por razones del oficio, nos toca venir a hablar a sabiendas de que conocemos muchísimo menos de lo que conocen todos ustedes sobre el sector. Pero lo que me pone contento es que de alguna manera ese desconocimiento sobre lo que puede pasar hacia el futuro, esa incapacidad que tenemos nosotros de saber o de tener un modelo sobre lo que va a pasar en el futuro, también lo tienen quienes saben del sector. Y creo que eso es algo desde el punto de vista profesional, posiblemente no desde el punto de vista del sector, es algo que tranquiliza, pero es algo que nos pone a pensar en que debemos trabajar con un sistema de escenarios como está propuesto y no creyendo que hay alguien que sabe. Creo que el peor error que sí podemos cometer es cuando decimos trabajemos con esta proyección porque algún experto sabe, porque alguien lo sabe, porque hay un modelo que lo predice. Creo que lo que nos está diciendo es hay múltiples modelos, hay múltiples predicciones, hay muchos expertos y realmente ninguno de ellos sabe mucho. No porque no sean muy buenos, sino porque la incertidumbre en todos los campos es gigantesca. Ahora, el análisis me parece que es súper completo, me parece muy interesante todo lo que ha sido planteado en la presentación y creo que el escenario básico que deja es un escenario en el cual debemos estar pensando en que los precios, como se decía ahora, probablemente no van a rebotar de una manera importante en los próximos meses o en los próximos años. Por el contrario,
el escenario básico, el que podemos pensar, es más bien un escenario en el que quizás los precios actuales estén reflejando la expectativa razonable sobre lo que va a ser el futuro. Me pareció muy interesante esa separación que se hacía en la presentación entre lo que es la historia hasta el año 2011 y lo que es hasta el 2014. Y decía el señor Soedler que no rompía la historia del 2014 como parecería ser lógico, si uno simplemente mira la evolución de los precios, sino la rompía en el 2011. ¿Por qué? Porque en ese año empieza ese aumento grande en la oferta de petróleo, en particular en los Estados Unidos, y a pesar de eso no bajan los precios. O sea, ya tenemos un escenario en el cual, o una situación en la cual los precios, la oferta ha aumentado muy fuertemente, pero la demanda ya viene desacelerándose, la demanda real, digámoslo así, pero hay un elemento de demanda que yo no sé si se puede llamar especulativa o financiera, que tiene que ver con esos niveles tan bajos de tasa de interés que tuvimos a nivel mundial durante esos 3 años, y esos enormes niveles de liquidez que se mantuvieron durante esos 3 años y que posiblemente mantuvieron unos niveles de precio anormalmente altos durante ese periodo. Lo que yo deduzco de ahí es que, sin perjuicio de toda la incertidumbre que se mantiene, los riesgos hacia adelante, cuando lo que estamos previendo es la posibilidad de un aumento de las tasas de interés a nivel mundial en los próximos años, los riesgos, si hubiera alguna dirección en la cual se pueden predecir, son riesgos más bien hacia la baja. Son riesgos de que los precios puedan bajar o que por lo menos se mantengan en niveles tan bajos como los actuales. Creo que no surgen de la presentación elementos de optimismo sobre una recuperación de los precios, y creo que la enseñanza que sale, aparte de la idea de que tenemos que trabajar con distintos escenarios, que tenemos que mirar distintas alternativas, es que tenemos que adaptarnos, como se decía ahora, adaptarnos a unas nuevas condiciones. Y adaptarnos creo que se puede interpretar en 2 sentidos. Uno, desde el punto de vista sectorial, que obviamente es el interés principal acá. Desde el punto de vista sectorial hay que pensar en políticas que estimulen la producción, ya para el caso colombiano, que faciliten, que otorguen flexibilidad, por ejemplo, al government take, para que ante distintos escenarios ese government take sea apropiado. Si se mantienen bajos, hay un menor government take; si aumentan los precios, hay uno menor, y se estimule la producción, que se estimule la producción por otras vías que se ha mencionado esta mañana, pero también es fundamental pensar en mecanismos de adaptación de la economía, ya a nivel macroeconómico de la economía colombiana, ante un probable o posible escenario en el cual vamos a tener precios bajos durante bastante tiempo, y en el cual, además, como consecuencia de esos precios bajos, es previsible que la producción no aumente de manera importante, por el contrario es previsible que baje en los próximos años la producción colombiana, y por lo tanto los ingresos del gobierno procedentes del sector vayan a ser bastante inferiores o muy inferiores a lo que llegaron a ser hace un par de años. Colombia llegó a tener en el año 2013 una situación en la cual el 3.5% del PIB se constituía en ingresos de renta petrolera para el gobierno nacional. 3.5% del PIB que llegaba en la forma de dividendos de Ecopetrol, o que llevaba como impuestos pagados por el conjunto de las empresas petroleras, y que le facilitaban enormemente la vida al gobierno para financiar la multiplicidad de gastos que requiere el país en muchísimos frentes. La perspectiva hacia adelante es que eso no lo vamos a tener, y es evidente que nosotros tenemos que dirimir un dilema muy grande que tenemos, y es, ante esa situación, podemos mantener el ritmo de gastos que traíamos, tenemos que bajarlo, lo que podemos bajar como gasto público es suficiente, o tenemos que reemplazar esos ingresos que los llevaban del petróleo por otro tipo de ingresos públicos, por tributación general de la población, una tributación que por supuesto hay que pensarla teniendo en cuenta que hoy en día las empresas están con unas tarifas, como se ha mencionado esta mañana, unas tarifas extraordinariamente altas que no se pueden aumentar, y que por lo tanto hay que buscar la mayor tributación en otras fuentes. Paro ahí
por ahora. Muchas gracias, doctor Leonardo Villar. No sobra recordar que el doctor Villar es uno de los miembros de la comisión de expertos que está a punto de entregar su informe final al Ministerio de Hacienda, al gobierno, con recomendaciones tributarias. De ahí, en cierta medida, su énfasis en esa perspectiva de los ingresos y su impacto macro. Solo vamos a tener, le voy a dar en un momento la palabra al doctor Mauricio de la Mora, presidente de la Asociación Nacional de Hidrocarburos, pero lo que quiero anticiparles es que vamos a hacer una ronda completa solamente para terminar, de modo que piensen su comentario. Y no puedo dejar de plantear un interrogante en el aire, y es, en todo caso hay una realidad económica detrás de todo esto. Hubo una gran cantidad de proyectos que fueron rentables con precios del barril de 100, 90, 95 dólares y que ya no lo son. Por simple ciclo económico, al margen de todos los demás determinantes, hay una cantidad de proyectos que están empezando a salir del mercado. Yo no sé si de la producción de Estados Unidos uno podrá hablar de 2,5 de millones de barriles diarios o algo parecido que podrían no cumplir con el umbral de costos necesario para sobrevivir con estos precios. Pero en medio de toda esta incertidumbre que hay en este panel, hay una realidad económica que no domina por completo la respuesta a la pregunta de qué va a pasar con los precios, pero sí es clave. Entonces, para que la tengamos en cuenta ahora en la ronda. Doctor de la Mora, usted es en buena parte de las sesiones de hoy y mañana uno de los encargados de recibir y recibir solicitudes y solicitudes de ajustes de política y demás. Pero despójese de eso por un momento y díganos, usted se sienta a ver esta presentación y el futuro de los precios y ¿qué ve? Aló. Buenos días a todos. Muchas gracias a la Asociación Colombiana del Petróleo, a Francisco, a Alex por este primer congreso de alta calidad, a la mesa directiva, a Eduardo por su labor y puedo decir que durante estos 7 meses que llevo como presidente de la agencia, la oportunidad de haber interactuado de la manera que lo estamos haciendo hoy en día para buscarle precisamente una salida a esta situación. La pregunta número 1 de Mauricio era ¿y qué produce? Pues a mí me produce escalofrío, a mí me produce terror, porque pues estar sentado frente a todas las compañías y siendo, llamémoslo así, el ente regulador, pues definitivamente lo único que uno pretende y busca es algo que mencionaba Luis, y creo que lo estamos haciendo, y es incentivos, flexibilidad y este tipo de acuerdos, que lo que estamos buscando precisamente es que la inversión permanezca en el país. Dicho esto, sí es claro que en el corto plazo hay más oportunidad que llegue mucho más crudo al suministro mundial, que por hecho de terceros, por circunstancias ajenas a nosotros, no llegue ese crudo a los mercados. Y obviamente el no llegar ese crudo a los mercados impulse el incremento en el precio. Pero yo quisiera hacer una reflexión en cuanto a las cosas que realmente, después de lo que Daniel muestra, hay varias cosas que nosotros considero que no podemos manejar. Y en eso tenemos que ser muy honestos en qué podemos y qué no podemos manejar. Entre ellos, pues, es claro que los modelos económicos, las predicciones que se han hecho frente a los precios de crudo y demás, pues es algo que no podemos manejar, por más que hagamos, como mencionaban los colegas de este panel, diferentes corridas económicas y demás, pues nunca vamos a poder acertar si vamos a estar entre un rango de 30 hasta 250, como mostraba Daniel en su presentación. Eso no lo podemos manejar. Somos un país con petróleo más no petrolero y todos sabemos que producir el 1.000.000 de barriles nos ha costado trabajo. El gobierno anteriormente ha hecho mucho esfuerzo para mantenernos por encima del 1.000.000 de barriles, que lo hemos logrado aruñando muchísimo en este último año. Pero el hecho de que estemos en esa competitividad por encima del 1.000.000 no nos deja manejar el gran escenario del suministro y la demanda. No manejamos eso.
no manejamos la geopolítica mundial que rige el hecho de que los países árabes quieran, por supuesto, defender y mantener su market share en el nivel mundial, de ser unos grandes productores, de poder tener el grifo y cerrar y producir a muy bajos costos, o abrirlo o cerrarlo con muy bajos costos. Y obviamente no podemos manejar su gran competidor que hoy es en día Estados Unidos, en el sentido de que me metí a los proyectos no convencionales, me volví muy eficiente, eficiencias que alcanzan y superan el 60% en la eficiencia de capitales, y obviamente minimiza su dependencia a lo que tenían pensado en años anteriores de cómo cortaban esa dependencia con los países árabes y demás para poder ser autosuficientes. Y por último, pues hay algo que es la gran pregunta de este panel es, ¿tenemos la oportunidad de manejar el precio o no? Nosotros nos regimos por lo que pase al otro lado con los grandes productores, no podemos manejar si China crece o decrece, este tipo de cosas. Luego el precio pues es aún más inmanejable para nosotros. Lo que sí invito yo, y siempre lo he dicho en los últimos meses, es, pues obviamente no podemos seguir culpando el precio, se vino para quedarse en los low 40s, en los bajos 40s, en los medianos, en los 50s, todos quisiéramos que tuviera este rebound o este golpe bravo, y lo que experimentamos en el 2008, que bajamos a 32 y subimos otra vez a 100 y demás, pues obviamente quisiéramos tener eso. Lo que pasa es que estamos ahorita en un plató de incertidumbre total por esta geopolítica que estamos discutiendo, que no nos permite definitivamente manejar eso. Lo que sí podemos manejar, uno, es algo de la normatividad, que lo estamos haciendo. El gobierno ha sido muy proactivo en todos los acuerdos que ha sacado, en los PIPE y demás, donde ha salido a reaccionar con la industria, a manejar con la industria, con la misma Asociación Colombiana del Petróleo, en qué podemos hacer para que la industria reaccione y tenga la flexibilidad de mejorar sus precios o vivir con los precios que tenemos hoy en día. Tenemos que mejorar nuestro costo de efectividad en la parte de no solamente la efectividad y la ingeniería a nivel de compañías operadoras, sino la efectividad en la parte de precios, de suministros, de bienes y demás, en lo cual se está trabajando muy de la mano con la gente de un gremio que es conocido, que es Campetrol. Ese tipo de cosas sí las podemos manejar. La productividad por pozos, bien lo mostraba Daniel, y es que el hecho de que hayan bajado una cantidad de taladros no significa que la productividad o la producción haya disminuido. Es que la eficiencia de well productivity, la productividad de pozo como tal ha aumentado. Entonces tenemos volvemos a lo mismo, el recobro mejorado, prácticas de perforación para que los lodos no nos invadan las formaciones y tengamos una mejor productividad en la formación. Bueno, en fin, podríamos demorarnos muchísimo hablando de operaciones, podríamos demorarnos muchísimo hablando de la parte de ingeniería, que es donde sí realmente tenemos la oportunidad de manejar esas situaciones en Colombia. Es allí donde definitivamente el reemplazo de reservas que mencionaba Luis, que es lo que tenemos que entrar a buscar en el barril que producimos y con qué lo reemplazamos. Todos sabemos que en Colombia tenemos 6.5 años a una producción de 1 millón de barriles de reservas remanentes. El ministro lo mencionaba, estamos trabajando en nuevos recursos, en realmente saber cuál es el recurso de los no convencionales, el offshore y demás. Lo mencioné Daniel también, hemos tenido 2 de 2 en el Caribe colombiano, pero realmente donde tendemos que entrar a hacer reingeniería es en la reingeniería que nos toca a nosotros como país, en lo que sí podemos manejar, costo, efectividad, productividad de pozos y demás. El gran precio, como lo mencioné, pues es un sitio donde no tenemos mucho que hacer y tenemos que simplemente adaptarnos y ajustarnos de la mejor manera posible, minimizando su impacto obviamente en la parte de empleos, obviamente en la parte de comunidades. Como lo dijo el vicepresidente, todo el mundo nadie quiere esta cenicienta, pero todo el mundo necesita esta cenicienta, y realmente o nos adaptamos para sobrevivir o nos lleva a la debacle. Gracias. Muchas gracias, doctor Mauricio de la Mora. Ustedes vieron que arrancamos tarde el día de hoy, por lo tanto vamos a tratar de acortar cada una de las sesiones. Quiero dar una vez la palabra a cada uno de ustedes para una última idea
sobre todo para que el auditorio tenga claro si nos debemos parar de aquí en medio de la incertidumbre total o con alguna certeza adicional a la que teníamos a las 8 de la mañana. Arrancamos, doctor José Darío Uribe, 1 minuto para su última intervención, por favor. Bueno, dicen que la ignorancia es atrevida, entonces ahí tengo una ventaja comparativa y voy a ser un poco atrevido. ¿Hay cambio estructural? Claramente sí. ¿Por qué razón un cambio estructural? En el lado de la demanda se ha visto un cambio técnico enorme, que ha llevado a incrementos muy fuertes en la producción no convencional de Estados Unidos, creo que ya supera los 4 millones, cuando en el 2008, 2009 prácticamente no se producía nada, y también en Canadá con el oil sands. Entonces, el cambio técnico cambia la curva de oferta. Por el lado de la demanda, yo no creo que el cambio haya sido tan fundamental. Sí lo hay. China crece menos que antes, pero China hoy es una economía del doble de tamaño de lo que era hace 7 años. Y al mismo tiempo, la economía china continúa en un proceso muy acelerado de urbanización, de industrialización y de aumentos muy rápidos en el ingreso. Entonces, eso hace que China, en menos proporción India y otros países emergentes, continúen demandando petróleo. Entonces, ¿cómo lo pone uno las dos cosas al tiempo? Pues sí, en términos de demanda, yo creo que hay razones para no pensar que haya un colapso. De hecho, podría incluso podría tomar una tendencia creciente. Lo que yo no sé, y sí saben ustedes, es la velocidad del cambio técnico, qué tan rápido se está haciendo ese cambio técnico. Se decía que no ha caído mucho la producción a pesar de la caída de los precios. Yo creo que eso la teoría económica lo tiene. La gente cierra la planta definitivamente cuando el precio es inferior al costo marginal. Entonces me dice que para muchos pozos el precio todavía no es inferior al costo marginal y por lo tanto esa lentitud en la caída de demanda. ¿Eso a qué lleva? Yo creo que es razonable pensar, sabiendo todas las incertidumbres que existen y que es muy bueno tener rangos amplios, más o menos lo que, por ejemplo, el equipo técnico nuestro en el banco hace es pensar un crecimiento muy moderado de los precios para el año entrante frente al precio observado hoy, y para el año 2007 nosotros hacemos fundamentalmente a un horizonte de 2 años y un poquito más alto para el año 2017. Por supuesto, la primera parte de la presentación es decir, bueno, hay un montón de otros factores que puede hacer que uno quede completamente descuadrado, como los factores geopolíticos, como la respuesta del OPEP, como los factores de financialización. Gracias, doctor Uribe. Doctor Luis Travesedo. Bueno, brevemente, precios de crudo bajos, vamos a vivir un nuevo normal. Un dato, en el 86 se inició un ciclo de precios bajos, duró 20 años. Ahí queda. Esto es un cambio de modelo, nos tenemos que adaptar, tenemos que repensar nuestro modelo. Otro dato, hace unos años se decía que las compañías integradas no generan valor. Hoy es justo al contrario, las que realmente aguantan los precios bajos son las compañías integradas. Con esto les quiero decir que aquí hay mucho trabajo que hacer. ¿Es posible? Claro que es posible, es posible. Hay que trabajar duro, pero es posible que en estos entornos de precios tengamos proyectos rentables en una rentabilidad admisible para todos nuestros accionistas, claro que sí, y que generemos valor. ¿Va a ocurrir de hoy para mañana? Posiblemente no. ¿Y se van a tener que producir más ajustes? Posiblemente. En esto necesitamos que todos los agentes de la cadena de valor ayuden, desde compañías de servicio hasta la parte de accionistas y hasta la parte de autoridades, ¿no? Yo creo que ya se ha dicho bastante hoy. Y nada, el futuro, como siempre, tiene que ser mejor que el pasado. Eso yo también lo quiero decir aquí. Es un reto, el entorno nos ha cambiado, ahora está en nuestras manos conseguir batir al entorno. Y yo creo que se puede hacer, y como industria, pues yo creo que somos una industria, que antes lo ha dicho el ministro, de entrepreneurs, de gente que no le hace ascos a los retos y de gente que está acostumbrada al cambio. Y nada más. Gracias, doctor Travesedo. Doctor Leonardo Villar. Tal vez una manera de replantearlo, lo mismo que se ha dicho, es hacer una comparación entre la situación actual
y la situación que se vivió en el año 2008-2009. En el año 2008-2009 el precio también cayó de manera aún más fuerte que la actual, cayó de niveles que habían llegado a $145 el barril hasta 40 y algo dólares el barril. Pero la gran diferencia fue que pocos meses después, probablemente por el gran impulso que tuvo la China en su política de gasto público en ese momento, el precio se recuperó nuevamente hasta el 100. Ese escenario que tuvimos en esa oportunidad permitió que Colombia actuara de una manera contracíclica, permitió que Colombia, por ejemplo, aumentara temporalmente el déficit fiscal, que eso no tuviera problema, después se ajustó con el nuevo aumento del precio del petróleo, permitió que el Banco de la República bajara fuertemente las tasas de interés para estimular la economía y eso ayudara a compensar el impacto sobre la actividad económica. Ese tipo de reacciones de política que se pudieron hacer en ese momento, hoy no se pueden hacer. No se pueden hacer porque la caída en los ingresos públicos es por lo menos en principio permanente, porque el aumento en la tasa de cambio ha sido tan fuerte y las implicaciones sobre expectativas de inflación han sido tan grandes que están obligando al Banco de la República, como ya lo hemos visto, a subir las tasas de interés de una forma procíclica en lugar de actuar como actuaron en esa oportunidad para compensar con caídas en las tasas de interés. Creo que lógicamente hoy está teniendo que subir la tasa de interés y eso pone en perspectiva que lo que tenemos es que adaptarnos a unas nuevas condiciones totalmente distintas a las que vivimos durante los 14 años anteriores. Muchas gracias, doctor Villar. Y en este auditorio lleno de personas esperando señales, usted tiene la última palabra, doctor Del Amor. Lo dicho, escalofrío. Pero bueno, es claro para cerrar nuevamente el comentario es que países como el nuestro, que tiene pues absolutamente una altísima dependencia en los ingresos petroleros, pues tenemos que reajustar nuestros presupuestos, tenemos que reajustar normatividad, contratos y demás, algo que ustedes saben que hemos venido luchando y no es nuevo, como lo mencionaron anteriormente el señor ministro y el vicepresidente, es algo que no hemos podido tocar como quisiéramos tocar, además de toda la flexibilidad que hemos entregado, es la parte del government take. Ahí es donde estamos trabajando muy fuerte, tenemos que obviamente buscar un equilibrio entre los precios esperados hoy en día, frente a la parte impositiva que espera el Estado, frente a la inversión de las compañías operadoras y obviamente buscando expectativas de menores deducciones por parte del Estado. Y puesto que las capacidades de inversión que tienen las compañías operadoras pues han disminuido dramáticamente y lo que estamos haciendo es, desde el punto de vista Ministerio de Agencia, es precisamente que esas capacidades económicas en las cuales sus portafolios disminuyeron se ajusten a la realidad que estamos ajustando la agencia, a la normatividad y a la legislación que está hoy en día en pie, es para que esa inversión permanezca en el país, obviamente sea un gana-gana de ambas partes, y sí es muy cierto que para poder trabajar esto tenemos que buscar en la materialidad de lo que tenemos, en la parte fiscal y los regímenes y la parte contractual, y obviamente pues ver cómo mejoramos nuestros criterios de evaluación para poder, algo que mencionaba Daniel en uno de sus slides, es repensar en estos 18 meses de inversión y cosas por el estilo, dónde podemos hacer que la inversión que se haga realmente represente producción y reservas para el país. Gracias. Muchas gracias. Así terminamos este panel. Quiero pedirles un aplauso para nuestro conferencista, para Daniel Zweigler, para los panelistas y sus opiniones, por supuesto, y María Andrea nos va a decir qué pasa ahora.